Muy buenos días, un gran abrazo para todos, declarando la bendición de nuestro Dios en todas y cada una de las actividades que nosotros realizamos. Hoy estamos iniciando la última semana de este mes de abril. Así que declaramos una semana llena de grandes bendiciones, de que sea la gracia, el favor de nuestro Dios siempre presente en nuestras vidas y que mucho más allá de lo que nosotros mismos podemos creer, pensar e incluso esperar, sea Dios manifestándose en todo. Así que un fuerte abrazo, declarando la cobertura divina de nuestro Padre en todo y para todos. ¿Okay? Lo que implica la cobertura. Así que bien, bueno, bienvenidos, un abrazo. Hoy el tema va a ser corto, conciso y preciso. Porque vamos a, no a iniciar una serie, pero sí tal vez un par de mensajes para cubrir esto que de alguna manera Dios nuestro Padre en su amor, en su gracia, en su favor para con nosotros puso en mi corazón. Fíjense, hemos estado hablando, han transcurrido ya prácticamente 4 meses de este año 2026. Y en estos 4 meses, por supuesto, hemos visto cómo la gracia y el favor de Dios se mueve para beneficiarnos, inclusive en aquellos momentos que creemos que el Padre se ha olvidado de nosotros, porque eso pasa por la mente de nosotros, el que no piense de alguna manera, oye, el Padre, ¿qué le pasó? O sea, porque nosotros muchas veces creemos saber más que Dios. Creemos que nos merecemos algo mucho más allá de lo que hemos recibido. Creemos que tenemos la libertad porque estamos en gracia de juzgar a Dios y de inclusive de decirle lo que Él tiene que hacer en favor nuestro. Porque así, lastimosamente, nos enseñó la religión. Pide, pide, pide y nos convertimos en unos pedigüeños que todo el tiempo estamos pidiendo, 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 y se nos olvida que la Escritura dice y establece que es más bienaventurado dar que recibir. En otras palabras podemos decir, más bienaventurado dar que pedir. ¿Ves? Y hay un principio que se llama el principio de proporcionalidad. ¿Cuál es el principio de proporcionalidad? Que conforme nosotros damos, así recibimos. El principio de proporcionalidad también indica que las cosas van a llegar proporcionalmente, que Dios tiene establecido, obras preparadas de antemano, pero en fin, todas esas cosas de alguna u otra forma las sabemos. Tal vez no la conozcamos porque la empezamos a conocer cuando llega el momento de tener comunión con eso que sabemos y la situación que vivimos. Es allí cuando realmente nuestro saber se pone a prueba, entre comillas, para pasar al conocimiento. A ver si logro explicar bien esto y para que todos podamos entender. Sabemos algo. Cuando llega el momento de una situación que confronta lo que sabemos, llega el momento es el momento, valga la redundancia, de convertir el saber en conocimiento, porque vamos a tener ahora una relación espada a espada, cuerpo a cuerpo, con la situación que adversa lo que sabemos,
Y al adversar lo que sabemos es como, digamos, no un test, sino una prueba. Cuando digo prueba, entiéndase el mejor sentido de la palabra. Todos, de alguna manera, todos los días estamos pasando por pruebas para pasar de un nivel a otro. Lo que pasa es que es como tan cotidiano, forma parte de nuestro diario, que no nos damos cuenta que estamos pasando de un nivel a otro. Y que por supuesto cuando las circunstancias se ponen difíciles, porque esa circunstancia misma nos está diciendo: quiero que pases a otro nivel, quiero que me superes, quiero que me venzas, quiero que este reto que estás presentando lo superes para que veas el nuevo nivel. Y así sucesivamente es la vida, desde que nacemos hasta que partimos del lugar que Dios nos dio para vivir. Bueno, dicho esto, debo decir lo siguiente. Voy a hacer hoy va a ser una introducción a lo que vamos a ver posteriormente, pero en la introducción está de alguna manera resumido el tema como tal. Fíjate. Comienzo. Nosotros, todos, maestros, pastores, ministros, ministro competente de un nuevo pacto, seas pastor, todos, hemos recibido múltiples de mensajes, hemos oído infinidad de predicadores, algunos radicales, otros liberales, unos religiosos, tradicionalistas, otros un poco más adecuados, si se quiere, al modernismo, entre comillas, porque confunden gracia con modernismo, cosa que en ninguna parte de la Biblia aparece, pero bueno, hay quienes lo hacen y comienzan a predicar un mensaje, entre comillas, moderno, para que el mensaje se adecúe a las circunstancias que estamos viviendo. O sea, no buscamos que las circunstancias se adecúen al mensaje de Dios, sino que buscamos que el mensaje de Dios se adecúe a las circunstancias para no ofender, para no molestar, para que todos los que nos oigan se sientan bien. Y eso no es que yo lo esté criticando, yo simple y llanamente es que Dios asume una posición y yo leo en la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, que Dios no cambia. Entonces me sorprende a veces cómo algunas personas adecúan su mensaje. Bueno, eso cada quien. Entonces, nosotros desde acá hemos oído, repito, múltiples mensajeros, múltiples predicadores, y hemos oído, por supuesto, hemos recibido mensajes a diestra y a siniestra de personas o muy liberales o muy radicales. En fin. Esto nos ha permitido o nos ha dado, sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente, nos han llevado de la mano de esos mensajes. Estamos actuando consciente o inconscientemente, ¿ok?, de acuerdo al radicalismo que recibimos o de acuerdo al liberalismo que hemos recibido. O sea, de una u otra forma vamos siendo llevados de la mano. Cuando nosotros nos inclinamos a uno u otro mensaje, cuando hay una inclinación tanto al uno como al otro, nosotros perdemos la perspectiva, óigase bien, perdemos la perspectiva de lo que Dios realmente quiere decirnos. Yo quiero que, repito, esto es una introducción, pero
oigo un mensaje hoy. Luego oigo a otro mensajero mañana. Luego mañana salgo bien temprano, 5 o 6 de la mañana, a cumplir con mis responsabilidades laborales. Y comienzo a oír en el transporte público, o si llevo la radio del carro encendida, cantidad de mensajes que de alguna manera esas personas que están ahí me están predicando algo. Están queriendo persuadirme de algo que yo me puedo inclinar a ello, y eso significa, óigase bien, significa que yo comienzo a tomar una inclinación hacia uno de esos mensajes, aun y cuando yo tenga un mensaje. Una cosa así como sacada de los pelos, ¿no? Sacado así. Entonces, este radicalismo o este liberalismo, repito otra vez, consciente o inconscientemente, me lleva de la mano en mis actuaciones. Y yo comienzo a actuar de una forma u otra. Por otra parte, hemos tomado una posición, hemos tomado una posición, entre comillas, equilibrada, de aquellos que decimos, bueno, sí, yo oí a Pedro predicando y oí a Juan predicando, pero yo también oí a Timoteo, a Silvano, a Tito y por supuesto a Pablo. Entonces yo equilibré mi mensaje, porque ni uno ni el otro. ¿Y eso está bien o está mal, pastor? No, eso está denominacional. De ahí nacen las denominaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos esto? Oh, yo equilibro el mensaje porque yo escucho al uno y escucho al otro. Entonces, ese, entre comillas, equilibrio de tanto de un mensaje como el otro, repito esto, me hace desvirtuar lo que Dios realmente quiere que yo lleve a cabo, que yo entienda y comprenda. ¿Por qué? Porque estoy escuchando al uno y estoy escuchando al otro, que los dos utilizan la Biblia, que los dos son pastores, que los dos son apóstoles. Y entonces yo digo, bueno, ¿a cuál de los dos debo oír? ¿Cuál es el camino que debo seguir? Entonces yo me equilibro, sí. Entonces fíjate, esa palabra equilibrarse, en momentos, oído, de dudas, en momentos de incertidumbre, en momentos de inseguridad, de angustia, de ansiedad, de presión o de tensión por cualquier circunstancia adversa, externa, que influye en mi mundo interno, automáticamente viene el desaliento. Y cuando viene el desaliento, esto emocionalmente me descompensa. Yo no sé si usted ha oído esta palabra de que hay personas que tienen la atención descompensada. ¿Qué significa? La persona se descompensó. Bueno, porque tenía la atención por decir algo en 14 o 15 y de repente le subió a 18, a 180. Y de repente le bajó a 10. Y de repente. Y entonces hay una descompensación. Entonces así sucede emocionalmente cuando nosotros oímos al uno, oímos al otro y después decimos que tomamos una posición equilibrada. Como diciendo, bueno, ni al uno ni al otro. Como dicen los políticos,
Ni soy demócrata, ni soy revolucionario. Soy un niní. Entonces llega un momento en que cuando tú no tienes estable tu posición, entonces viene el desaliento, el desequilibrio y viene, por supuesto, la descompensación emocional. Ahora bien, fíjate, todas estas cosas nos hace, cuando viene la descompensación, viene ahora, se suma otra cosa, que es que olvidamos que no se trata de lo que alguien dijo o de lo que alguien dejó de decir o de lo que yo creo, sino de aquello, oído, no de lo que no creo, sino de lo que no creo de lo que ellos dicen, sino de aquello que, de alguna manera, la palabra en la cual realmente hemos creído y la hemos tomado, como muchas veces decimos, esa palabra es mía, me apropio de ella, pero es un decir. ¿Ves? Muchas veces lo decimos motivados por el predicador que nos insta desde el púlpito, desde donde está, a decir, dígalo conmigo, confiésalo conmigo, hazlo ahora mismo. Y entonces eso, de alguna manera, porque la persona tiene control de las masas, está motivándome, está instándome, y yo digo, esa palabra es mía, pero realmente no es mía. Entonces, yo hoy lo que quiero es que en medio de esas divergencias, de esa descompensación emocional, tú puedas encontrarte con la palabra que es tuya, que fue la palabra que Dios de alguna manera te la dio en un momento determinado, y tú con esa palabra la esgrimiste y te enfrentaste a esas circunstancias X o Y y la pudiste vencer. Entonces, la palabra se convirtió en tus manos como como eso que dice la Escritura mismo, como una espada de doble filo. Fíjate, cuando nosotros leemos la historia de David, cuando él se fue a enfrentar a Goliat, todos sabemos la historia. El rey Saúl le prestó su armadura. Y él se colocó la armadura. Las personas lo ayudaron a colocarse la armadura. Y después él dijo, oye, yo no sé andar con esto, yo nunca he andado con esto. Yo lo que tengo es una onda. ¿Ves? ¿Por qué? Porque él toda la vida, desde que servía como pastor, se enfrentaba a los lobos, se enfrentaba a los osos y a los leones, con su onda. Era el arma que manejaba. El oso representaba una circunstancia adversa, el león igual, y los lobos igual. Pero él, para defender a sus ovejas, porque era pastor, él se especializó en la onda. Entonces, ¿en qué onda de este tiempo te has especializado tú y yo? ¿Cuál es el arma? Cuando me refiero al arma, la herramienta que yo digo, esta es mía, con la que yo voy a enfrentar, o con la que enfrenté ayer una situación y la vencí, y hoy puedo hacerlo porque Dios no me ha cambiado la herramienta. En el caso de Moisés, Dios le dijo a Moisés, con esta vara, y Moisés anduvo 40 años con esa vara. 40 años que cualquier situación que se enfrentaba, él sacaba la vara, porque era lo que tenía en la mano. Llámese hoy simbología de la palabra, como tú quieras, pero era una vara real. Él se enfrentaba. Estiró la vara, abrió el mar, golpeó la roca con la vara, hizo múltiples de cosas con la vara. Pero cuando llegó el tiempo de Josué, Dios no le dijo a Josué, toma la vara de Moisés.
sino le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Dile al sol que te detenga, y en fin, le cambió la perspectiva, le cambió la orden, vamos a decirlo de esa manera, le cambió la orden. Entonces fíjate, Jesús dijo, oído, en el capítulo 23 del libro de Mateo, para que lo anotes y lo leas completo si tienes tiempo, esto quedó establecido de la manera siguiente. Jesús le estaba hablando a la gente y le estaba hablando también a sus discípulos. Y le dijo lo siguiente: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra. En la cátedra. Entiéndase, en la cátedra, en lo máximo de enseñanza. Allí se sientan los fariseos, se sientan los escribas. Así que, como ellos son los ortodoxos, como ellos son los que son graduados, tienen PhD en teología, como ellos son los pastores y apóstoles famosos de este tiempo, según Jesús, les dijo, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Lo ves? Había como una especie de incoherencia. Las personas, tú sigues leyendo, dice que ponen pesadas cargas sobre los demás, pero ellos ni con un dedo pueden tocarlas, se atreven a tocarlas. Son aquel tipo de personas que mandan. Hay que hacer, pero ellos en ningún momento dan el ejemplo de cómo hacerlo. Por supuesto, aquí vienen versiones que yo las he oído y por supuesto yo asumo una posición, porque de aquí se trata. No es que agarro del uno y no es que agarro del otro, es que yo asumo una posición mía, que digo, este es mío, esta es mi onda. Con esta onda voy a enfrentarme al Goliat que tengo al frente. Llámese ese Goliat salud, enfermedad, dolencia, llámese ese dolor una enfermedad familiar, una situación familiar, llámese esa situación una situación económica, en fin, yo tengo mi onda. Ok, usted debe tener también la suya, pero la suya, fíjate, hay personas que dicen, número uno, hay personas que dicen que lo más importante es el mensaje, sin importar quién sea el mensajero. Fíjate esto, eso lo he oído yo muchas veces. Mira, no importa quién me diga el mensaje, ¿qué importa quién sea el mensajero? Lo más importante es el mensaje. Y entonces, cuando tú le dices, mira, no es así, te dicen, Jesús dijo que lo oigas, pero que no hagas lo que ellos dicen. Es decir, Jesús le dio énfasis al mensaje, no al mensajero. Y yo le digo, bueno, sí, leíste los primeros 3 versículos del capítulo 23, no lo terminaste de leer, no leíste el contexto. Porque cuando Jesús continúa en ese capítulo 23, llama a las personas que su actuación no coincide, no tiene armonía con lo que dice, los llama hipócritas. ¿Sí? Así que yo le recomiendo pues que usted lea el contexto antes de dar una respuesta como esta. Pero en fin, esta es una respuesta que es válida, ¿no? No te estoy diciendo que no lo sea. Ahora bien, leemos también en las Escrituras que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Por supuesto, usted me va a decir, bueno, pero es que Jesús era el Hijo de Dios.
Jesús era la palabra encarnada. Jesús era un hombre. No. Jesús era Dios encarnado, 100% espíritu, 100% carne. Wow, ok. Eso es una teología que yo no sé de dónde la sacaron. Lo cierto es que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero bueno, está bien, era Jesús. Pero vamos a hablar de Pablo, que fue perseguidor de la iglesia, tiró piedra, mató no sé a cuántas personas, pero él incurrió en muchísimos delitos de la época. Pero Pablo se atrevió a decir, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. A ver, ¿qué apóstol se atrevería a decir una cosa de esa? Yo me atreví una vez a decirle, cuando dirigía el Hogar Renacer, a aquellas jóvenes de aquella época, aquellas personas que tenían múltiples de situaciones psicoemocionales, psicológicas aparte, por supuesto, de su consumo de drogas, alcohol, entre otras cosas. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Ustedes aquí, el único ejemplo que tienen a seguir es el mío. Así de sencillo. Yo soy su ejemplo. Vean qué es lo que yo hago y cómo lo hago y ustedes síganme. Porque ¿qué otro ejemplo le podía yo dar? Yo le podía hablar de Moisés, yo le podía hablar de Pablo, de todos ellos, y es cierto, por supuesto que yo les enseñaba Biblia, pero yo les decía, pero ¿en quién ven ustedes reflejado todo lo que yo predico? ¿En mí? Entonces imítenme a mí, que yo procuraré imitar a Pablo, así como Pablo procuró imitar a Cristo, y así como Cristo fue la encarnación de la palabra, y así como Cristo fue el representante directo de Dios, en fin. ¿Ves? Esto es en contexto de lo que vengo diciendo. No vaya alguien a oírlo en este momento y decir, oh, mira lo que dijo. Tienes que leer lo que yo vengo diciendo. Ya tengo 40 minutos hablando, 35 minutos. Ok. Ahora yo te digo, ¿quién? Yo, bajo mi responsabilidad. Yo te digo que la veracidad y la credibilidad de un mensaje está en la moral, en la ética e integridad del mensajero que dignifica el mensaje. Eso mismo. Ya ni siquiera te dio tiempo de escribirlo. Pero bueno, vuelves a escuchar el audio. Fíjate. La veracidad, eso lo digo yo, la veracidad y la credibilidad de un mensaje, es decir, la autoridad contundente de ese mensaje, está en la moral, en la ética, en la integridad del mensajero que dignifica el mensaje. Por supuesto, aquí hay siempre un margen de error. Hay siempre del 1 al 10, por ejemplo, del 1 al 10, que tú seas asertivo con un 30%. Ese 30% es tu perfección. Ese 30% es tu medida. Ese 30% es donde tú te vas a fundamentar para avanzar, para dar una palabra, para dar un consejo, para tomar de la mano a alguien. En ese 30%, no esperes llegar al 100% porque no se nos termina la vida y no lo hacemos. Pero en ese porcentaje, así sea mínimo, es en ese porcentaje. ¿Quién iba a pensar que un joven de 17 años aproximadamente con una Honda iba a derrumbar, iba a un paladín e iba a salvar a todo un pueblo? ¿Quién iba a pensar eso? Pero era su especialidad. Entonces lo que te quiero decir es que tú tomes y digas, esta palabra es la mía. Y no que tengas multitud de palabras que cuando te digan, Jehová es mi pastor. Así, Salmo 23.
El que habita el abrigo. O Salmo 91. Los leoncillos perecen y tienen hambre. Salmo 34. O sea, está bien que memorices todo lo que tú quieras. Está bien, eso no está mal. Pero lo que quiero es que haya una identificación e individualización con una palabra, que esa palabra sea la que te saque del lodo cenagoso, sea la que te saque del hoyo donde caiga, sea la que te saque de la depresión donde puedas caer, sea la que te ayude a enfrentar la angustia, la ansiedad. Esa palabra, no otra, esa. Lo que quiero es que hoy entendamos que tú tienes en tus manos una onda, que sea la palabra con la que te has identificado y con ella enfrentes la situación que puedas o no venir en tu contra. Fíjate, lo que requerimos entonces es tomar un poco de conciencia de nuestra medida para no andar corriendo la carrera de otro, sino corriendo mi propia carrera. ¿Ves? Identificarme, conciencia. La palabra de Dios dice, sí, la palabra de Dios dice, pero toma la palabra que Dios ha dicho y cuál de ella es tuya. Y no es que deja de ser palabra de Dios, pero ahora se convierte en una palabra tuya, con la que tú vas a enfrentar X o Y situación. A eso me refiero. En este tiempo de gracia, ¿A dónde vamos, pastor? Bueno, sígame en el proceso. Fíjate bien, te voy a dar otro texto. Ya, dicho esto, te doy otro texto. Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, que lo saqué de un tema que enseñé hace muchos años, que lo llamé volver al original. Pero saqué este punto, que más adelante estudiaremos volver al original, que eso ya es un seminario, eso no es un mensaje. Fíjate. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, yo sé que lo has oído y lo has leído, pero quiero que prestes atención y oigas lo que te quiero decir hoy. Allí dice, y mandó el Señor Dios al hombre, y mandó, no le pidió permiso, y mandó, no le pidió por favor, lo mandó, le dijo, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjate bien. Aquí vemos varias cositas. La primera que vemos es una orden, un mandato, no una súplica ni tampoco un por favor, sino y mandó el Señor Dios al hombre de aquella época, Adán, diciendo, de todo árbol del huerto podrás. Le dio una permisología, un permiso. Primero lo mandó. Dentro de ese mandato estaba una permisología. Podrás. Tienes una facultad. Podrás. Facultad. De todo árbol. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Prohibición. Fíjate tú lo que incluye el mandato, el poder. Primero una permisología con una facultad, podrás. Luego una prohibición, no comerás. Y por último una sentencia.
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo no sé si tú lo has visto alguna vez así, pero quiero que lo veas hoy. En el mandato de Dios, Génesis 2, 16 al 17, hay tres cosas bien claras. Una facultad, una permisología. Dos, una prohibición. Y tres, una sentencia. Ahora, las sentencias tienen su tiempo para cumplirse. Una cosa es ser sentenciado, que se dicte una sentencia, y otra cosa es condenado. Entonces, fíjate, esta persona fue, al señor Adán lo sentenciaron. El día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y nosotros sabemos que él no murió instantáneamente, sino que esa sentencia se fue cumpliendo paulatinamente en el tiempo. Y cuando se empezó a cumplir paulatinamente en el tiempo, nosotros vemos que Adán vivió 930 años. Quiere decir que pasaron, después de ese día, tal vez más, porque hasta ahora no se conocía el tiempo, pasaron 930 años, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, hubo lo que podemos llamar hoy como una degradación, escucha bien, una degradación, una degeneración, una decadencia física, psicológica, social, una decadencia biológica inclusive. Comenzó el hombre a tener una decadencia y de hecho hoy nosotros vivimos en esa decadencia. Cada día que pasa, aunque nos veamos muy bien, hay algo que está decayendo en nosotros, hay algo que se está degradando en nosotros, aunque nos veamos muy bien, porque eso pasa desde el punto de vista físico, psicológico, biológico, incluso social. Entonces, ciertamente se han hecho descubrimientos para que el hombre viva mejor, ciertamente, pero lo que es ineludible y que todos lo sabemos, lo que pasa es que no nos damos cuenta, es que mientras más avanza con una velocidad vertiginosa la ciencia, la tecnología, de esa misma manera el hombre va en decadencia. Una cosa como loca. No, la tecnología va avanzando, no sé qué, y el hombre también. Porque la persona hoy tiene un desgaste, inclusive se ha descubierto que hay bueno, yo lo he dicho varias veces, ya en no sé en cuántos países del mundo, pero en China existen centros de rehabilitación tecnológico, centros de rehabilitación para personas que han caído, que no consumen droga y alcohol, pero consumen mucho la parte digital. Ya algunos han dicho que hasta las huellas dactilares la han ido perdiendo. Tú me dirás, ¿cómo perdemos las huellas dactilares? Los ojos metidos así. Hay personas que ya el cuello lo tienen aquí abajo, ya caminan así, porque no viven sino con el teléfono aquí puesto. Ah, pastor, pero es que ese es mi trabajo. Sí, es tu trabajo que te está matando. O sea, porque puedes considerar que ese trabajo tenga un equilibrio para que inviertas parte de tu vida, pero que no le inviertas la vida. Ok. Ajá, pastor, ¿qué debemos hacer hoy? Y la respuesta que yo te doy es caminar en la palabra. ¿Así se va a llamar el tema? Así se va a llamar el tema. Caminar en la palabra. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Qué implica caminar en la palabra? Es una buena pregunta. Inclusive yo me he hecho varias. Pero yo quiero hoy, como dije desde que comencé, que esto es una introducción. Entonces, caminar en la palabra. Usted ha oído esa expresión muchas veces. Camina en la palabra, anda en la palabra, come la palabra. Pero yo quiero decir, yo te voy a enseñar varios pasos
de lo que yo puedo extraer de las escrituras, de cómo caminar en la palabra. Hoy te voy a dar los nombres y la próxima semana lo comenzamos a desglosar. Fíjate, ¿qué implica esto? ¿Qué implica caminar en la palabra? En Deuteronomio capítulo 8, versículo del 1 al 3, Deuteronomio capítulo 8, versículo del 1 al 3, para los que anotan, allí el escritor del Deuteronomio le dice al pueblo lo que había venido aconteciendo con ellos, o lo que había acontecido durante 40 años, porque recuerda que Deuteronomio fue un libro ya escrito post esos 40 años, porque era lo que se llama la segunda ley. Entonces fíjate, para saber, Dios le hizo pasar aflicción, hambre, dolor, angustia, escasez, el desierto, una cantidad de cosas, con una finalidad: saber lo que hay o lo que hubo en el corazón de esa generación. Entonces, ¿qué implica caminar en la palabra? Implica que Dios quiere permitirse, no es que Él no lo sepa, pero quiere darnos a conocer qué es lo que realmente está en nuestro corazón, qué es lo que realmente hemos creído o no. Yo le dije a una persona una vez, en el ocaso de su muerte, escucha bien lo que te estoy diciendo, en el ocaso de su vida, pues ya próximo a morir, yo le dije esta palabra: mira, lo que tienes que hacer es levantar tu mano, y en vez de estar quejándote de que por qué estás en una cama, deberías decirle a Dios que toda la vida fuiste un religioso, que toda la vida tomaste las escrituras como una religión, que toda la vida no creíste en Él, sino que practicaste una religión que alguien te enseñó. Y deja de quejarte, confiésate delante de Dios y dile: mira, toda la vida he sido un religioso, toda la vida lo que he repetido cosas que ni sentido tengo de ellas, ni conciencia tengo de ellas. Y cuando hagas eso, entonces comenzarás a creer, a confiar y a esperar, y saldrás de esta habitación caminando con tus propios pasos. Bueno, la persona se molestó conmigo, incluso mi esposa posterior a eso me regañó porque dice que fui muy duro con esa persona. Pero lo cierto es que esa persona salió caminando con sus propios pies de esa habitación de ese hospital. ¿Por qué? Porque llega un momento en que nosotros nos quejamos tanto que no nos damos cuenta qué es lo que realmente tenemos. Entonces, fíjate bien, cuando nosotros empezamos realmente a entender lo que significa caminar en la palabra, entonces nos damos cuenta, en consecuencia, qué es lo que tenemos en el corazón: religión o revelación. Palabra que alguien puso o palabra que Dios puso y yo la tomé. ¿Qué es lo que tenemos? Jesús mismo sustentó o apoyó esta palabra cuando fue tentado en el desierto. Y él dijo lo siguiente, o mejor dicho, voy a decir lo que dice Deuteronomio para luego decir lo que Jesús dijo, que lo que hizo fue reafirmar esta expresión. Dice Deuteronomio: te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, para hacerte saber que no tan solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Entonces, es importante entender: oído, 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 oído. Que lo que yo esté oyendo, sea de una persona radical o liberal,
religiosa o predicador de gracia, que lo que estoy oyendo de esa persona sea algo que salió de la boca de Dios y no de la presunción de esa persona. Yo tengo que, no es que voy a equilibrar la palabra. Bueno, yo escucho el predicador de gracia, yo escucho el predicador de ley para equilibrar. No, aquí no es eso lo que dice la Escritura. La Escritura dice que es lo que sale de la boca de Dios lo que hará que el hombre pueda vivir. Lo que me da vida es lo que sale de la boca de Dios. Lo demás es añadidura, lo demás es religión, lo demás es una denominación, lo demás es un pastor presuntuoso o lo que sea. ¿Qué debo medir? Si lo que esa persona me está diciendo sale de la boca de Dios. ¿Y cómo sé yo que sale de la boca de Dios? Revisando que el mensaje realmente sea palabra o voz de Dios más allá de la palabra de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros consideramos la Biblia como la palabra de Dios o lo que contiene la palabra de Dios. Pero es lo que sale de la boca de Dios lo que produce vida. Bueno, estoy terminando. Entonces, ¿en qué consideramos esto, pastor? Con esto termino. Lo primero que necesitamos hacer, no que debemos, porque la palabra deber nos convierte como... Lo primero que debemos, o que deberíamos, o que tendríamos, o que consideraríamos, o que tuviésemos conciencia para caminar en la palabra de Dios, es la obediencia. Yo he dicho en varias oportunidades que la obediencia es la mayor expresión de adoración que podamos tener. Ahora, ¿obedecer qué? Ahí es donde está. Si he aprendido o si estoy aprendiendo a caminar en la palabra de Dios, debo considerar qué es lo último. Fíjate bien lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo último que Dios, por medio de su palabra, puso en mi mente y en mi corazón? Eso lo veremos la semana que viene. ¿Qué es lo último? Porque de alguna manera, escúchame, Dios te ha revelado algo. Así como a David Dios le reveló la especialidad con la honda, y él la aprendió para defenderse del lobo, del león, del oso, y después la utilizó de la misma manera con Goliat. Pero después vemos que Jesús se hizo experto con espada, es decir, cambió, o Dios le cambió, porque eran etapas diferentes, eran momentos diferentes, eran circunstancias diferentes. Por eso digo, estás enfrentando una circunstancia X. ¿Qué fue lo último que Dios puso en tu corazón y en tu mente? Porque eso que Dios puso en tu mente y en tu corazón antes de la circunstancia es lo que te va a servir para enfrentarla. Explico esto de otra manera. Esto que le voy a decir se lo oí a alguien hace un buen tiempo. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial, o después de la Segunda Guerra Mundial, un japonés llegó a una isla. La isla estaba supuestamente repleta de enemigos y él se quedó solo. Él se quedó solo en la isla. Bueno, la isla luego fue los soldados americanos, tal vez de aquella época, o de la aliación que había, abandonaron la isla. Y él se quedó escondido en una cueva y ahí se alimentó de lo que pudo. Pasaron los años, algunos dicen que 30, otros dicen que 40, otros dicen 20, pero lo que sea es que pasaron muchos años. Y ese señor japonés permaneció, la guerra había terminado, y ese señor permaneció durante años. ¿Cuánto? No, con exactitud no se sabe,
pero permaneció durante años. Eso es una historia real, lo que pasa es que no recuerdo el nombre del japonés. Y ese señor se mantuvo vivo, pero encadenado a que todavía había una guerra. Así sucede con muchas personas. Se han mantenido en una religiosidad, en unas costumbres, porque no se han dado cuenta que hubo un antes y un después en la cruz del Calvario. Que Dios no nos ve como enemigos, ni nos ve como advenedizos, nos ve como hijos. Pero como desconocemos, aunque sabemos lo que sucedió, no tenemos el discernimiento espiritual, la revelación, sino que nos acogemos a la religiosidad como otros la han visto. Entonces radicalmente obedecemos la voz de un hombre, de una denominación, obviando la voz de Dios, porque no hemos identificado o no hemos diferenciado que hay una, valga la redundancia, hay una distinción bien notable entre lo que está diciendo la religión y entre lo que Dios está diciendo. Entonces, oímos al uno, oímos al otro y decimos que hacemos un equilibrio. No es así. Se requiere, mis amados, de que definamos y afinemos, o mejor dicho, lo voy a decir de otra manera, afinemos nuestro oído espiritual para poder definir qué es lo que Dios me está diciendo en este momento. ¿Cuál es la última orden que Él ha dado? Y sobre la cual debo trabajar, debo andar y convertir esa orden en obediencia para poder caminar en su palabra en este tiempo. Porque de lo contrario, estaremos practicando una religión, así creamos que estamos viviendo en gracia. Revisa, simple y llanamente revisa. Si quieres volver a oír este tema, escúchalo. Porque es la introducción de lo que para el próximo domingo vamos a continuar. Vamos a desarrollar realmente qué significa eso de obedecer y qué significa eso de que de todo lo que salga de la boca de Dios, de lo que salga de la boca de Él. Entonces yo debo revisar si los predicadores están hablando lo que sale de la boca de Dios. Porque si los predicadores, llámese como se llamen, están hablando lo que sale de la boca de Dios, entonces yo no tengo necesidad de hacer ningún equilibrio, sino de obedecer, porque el obedecer forma parte de caminar en la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra con la cual me he identificado, porque esa fue la que salió de la boca de Dios y esa es la última orden, es la que tengo, es la última orden. ¿Ok? La última orden que tenía David era sal y enfrenta no con esa armadura que te dio Saúl, sino sal y enfrenta a Goliat con la honda, porque es la última orden, no te la he cambiado. Después cuando David se hizo rey, guerrero, él cambió la honda por una espada. Y así sucesivamente. Pero mientras Dios no le había dado la orden, el cambio, él seguía manteniéndose con la honda. Yo te encomiendo o te recomiendo que revises si estás en capacidad de hoy tomar una espada o si continúas con la honda. Pero es todo lo que salga de la boca de Dios con lo que hará que el hombre pueda vivir en este tiempo, en tiempos de gracia. Te declaro muy bendecido. Recibe un gran y fuerte abrazo. Excelente inicio de semana, que sea una semana muy productiva, muy próspera, muy llena de la gracia de Dios y sobre todo
que en este tiempo puedas revisar cuál fue la última orden que Dios puso en tu corazón a través de una revelación de su palabra. Y sobre la base de esa orden, entonces camina, haz y verás la diferencia de lo que acontece en tu vida en los próximos días. Bendecido.